Vamos a comenzar con una entrevista. Vamos a hablar con Mayra Figueroa. Ella es directora general de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas y recientemente ha terminado el proceso de consulta del proyecto de ley de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Así que la directora nos va a comentar un poco más. Directora Mayra, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, te agradezco mucho por el espacio y quiero, antes de empezar el programa, transmitir el saludo de nuestro señor ministro, el ingeniero Rómulo Mucho, y de nuestro señor viceministro, el ingeniero Henry Luna, y encantados de poder estar en este espacio para informarles lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, en pro de tener un marco normativo que regule correctamente y ordenadamente la pequeña minería y minería artesanal. Gracias por su presencia y justamente empecemos por entender un poco más a qué se refiere, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de pequeña minería, de minería artesanal. Hay mucha a veces desinformación y confusión respecto a lo que se comete, digamos, de minería ilegal. Así que tal vez usted nos podría explicar un poco de a qué se refiere, qué cosa se considera como minería artesanal, como pequeña minería, y también nos puede comentar de qué se está tratando este proyecto de ley. Sí, por supuesto. En principio estamos hablando de minería a pequeña escala. La minería artesanal o pequeña minería es aquella que se desarrolla en espacios muy pequeños con un tonelaje de 250 relativo, pero no llega a una mediana o gran minería. Y cuando hablamos de minería informal y minería ilegal hay que tener una diferencia también. La minería ilegal es aquella que se desarrolla en áreas prohibidas, que no tiene permiso y que tampoco está inscrito en el proceso de formalización este minero que hace la actividad. Eso es minería ilegal. Pero aquellos mineros que vienen desarrollando la actividad, que están dentro del proceso de formalización, están encaminados y pueden lograr una formalización. Entonces, nosotros como Estado, lo que hemos hecho en este proyecto de ley, al margen de la denominación, lo que nosotros promovemos como sector es tener un marco legal que nos permita ordenar el desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal. Porque reconocemos el impacto positivo que puede generar esta actividad a pequeña escala en sus zonas de influencia, en sus localidades, dinamiza la economía, mejora tus condiciones de vida cuando se desarrolla de manera responsable. Y para tener esta responsabilidad hemos trabajado este proyecto de ley que lo que quiere hacer, uno, es ordenar. Otro, establecerte procedimientos simplificados, no bajando la calidad de los documentos, de los estudios, de los temas ambientales, sino tener un procedimiento simplificado y también incorporar algunos otros beneficios a aquellos que vienen desarrollando y que podrían desarrollar esta actividad de pequeña escala, ¿no? Y nos podría comentar, directora, cuáles han sido, digamos, algunos de los aportes que han sonado más resaltantes de todo ese proceso de participación, porque en la ley lo que se debe estar estableciendo es la forma en la cual un minero se inscribe, un minero se formaliza, un minero puede operar. Hay una discusión del tema de insumos. Coméntenos ahí cuáles son los temas. En principio ya no hablamos de un registro, porque el registro, hoy por hoy que tenemos el REINFO, que es el Registro Integral de Formalización Minera, que recoge a todos los mineros que están en vías de formalización. El proyecto de ley te habla de un desarrollo de la actividad de manera ordenada. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que están en este registro pueden decantar y pueden adecuarse a este marco normativo. ¿Qué tenemos dentro de este marco normativo? Hemos recogido algunas propuestas y preocupaciones dentro de esta socialización, en la que hemos estado con entidades del Estado, MINAM, MINEM, OEFA, organismos fiscalizadores, direcciones regionales, gerencias regionales, gremios de mineros, de pequeña minería, mineros artesanales, y hemos recogido su preocupación. Su principal preocupación, el contrato de explotación con el titular de la concesión minera. Para eso, dentro del proyecto de ley, estamos generando beneficios, o en todo caso promoviendo que se suscriban estos contratos a través del otorgamiento de beneficios. También consideramos habilitar, en caso podamos encontrar otro tipo de beneficios, que el Ministerio podría, a través de un decreto supremo, habilitar otros beneficios. Directora, ahí tal vez para que nuestra audiencia lo pueda entender, normalmente, digamos, el territorio nacional está concesionado y hay titulares de esas concesiones, y si yo quiero, por ejemplo, explotar la actividad minera, artesanal, pequeña minería, en ese espacio le tengo que pedir al concesionario, obviamente, el permiso, probablemente le tengo que pagar, como un contrato, digamos, de alquiler,
alquiler, si uno quiere decir así. Así es. Y en esos contratos, ¿cuál es la problemática que ustedes han encontrado? ¿No se firman los contratos, no se respetan? ¿Quién tiene la responsabilidad si es que hay un problema? Sí, ambos casos, ¿no? Porque en algunos casos los mineros nos dicen no quieren firmar, los titulares de la concesión minera no quieren firmar el contrato de explotación. Algunos titulares nos dicen yo firmo contrato pero incumplen las condiciones. Entonces hay de ambos temas. Como Estado estamos en el rol de promocionar y generar espacios de diálogo, ¿no? Ahora hay que recordar, solo el 15% de nuestro territorio nacional está concesionado. Y de ese 15%, solo el 1.5% se desarrolla actividad minera, tanto de exploración o de explotación. Entonces tenemos un potencial importante de desarrollo minero a nivel nacional. El proyecto de ley lo que te plantea es que el Estado identifique áreas, ¿no?, a través de Ingemet, que tiene estudios de prospección, de cateo, que te puedan identificar áreas donde ahí se pueda desarrollar pequeña minería y minería artesanal. Ojo que no es limitante, no te voy a decir solo aquí, sino que te permite identificar como una especie de apoyo del Estado para que en esas zonas puedas desarrollar pequeña minería y minería artesanal con ciertas condiciones. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de las direcciones regionales de minería, ¿no? Porque a veces hay algunas manifestaciones en los medios que señalan que hay algunas regiones que tal vez no tienen las capacidades, que hay un problema de gestión, que hay un problema de la prioridad que le pueden dar algunas gestiones regionales a los temas. Entonces, eso sin duda hace que sea mucho más difícil gestionar en el territorio, ¿no? Porque tenemos diferentes capacidades de cada gobierno regional o de cada dirección regional. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el proyecto de ley y qué aportes han recogido ustedes al respecto? Efectivamente, lo que hemos recogido es que a veces las direcciones o gerencias regionales no cuentan con el recurso suficiente para hacer su trabajo, ¿no? Ya sea en la parte económica, en la parte de personal. El proyecto de ley lo que busca es fortalecer las competencias de las direcciones regionales, porque hay que recordar que por la ley de descentralización, la ley de bases, son ellos competentes de llevar a cabo el tema referido a pequeña minería y minería artesanal. Hay que fortalecerlos para que puedan desarrollar su actividad. En el proyecto de ley inclusive se establece la posibilidad de que puedan tercerizar el tema de la fiscalización de los estudios y que puedan suscribir convenios, por ejemplo, con organismos fiscalizadores tipo EFA, por ejemplo, no tercerizando su función sancionadora, sino solo la parte fiscalizadora. Entonces se les da también esta oportunidad o de tercerizar o de suscribir convenios, pero sobre todo también potenciar el tema de los recursos, ¿no? Es un tema importante que pero también eso se independizaría entonces un poquito del dinero que le pueda dar el gobierno regional, que la misma dirección pueda solicitar recursos. Efectivamente, ¿no? Y que en todo caso el dinero que se le otorga a través del gobierno regional o que lo soliciten sea exclusivamente para pequeña minería y minería artesanal, en todas sus funciones, ¿no? Fiscalización, sanción, seguimiento. Y desde el punto de vista, digamos, de la escala, de cuántos mineros estamos hablando, de cuántos trabajadores estamos hablando. Sin duda, la minería es una de las principales actividades que tenemos a nivel nacional, pero todavía es la gran minería, tal vez la que aporta más a la producción. Pero usted coméntenos un poco cómo está distribuido, qué tan importante va a ser esto para la economía peruana. En definitiva es importante, ¿no? Porque como te digo, desde el sector nosotros reconocemos la importancia del desarrollo de la actividad minera en su conjunto. Obviamente mediana y gran minería es aquella que te aporta un poco más, te beneficia en el caso de PBI, pero la pequeña minería y minería artesanal sí puede generar impacto positivo cuando se desarrolla bien. Y el impacto lo sienten directamente en las zonas, ¿no? Ya sea por la mano de obra, por el dinamismo, por las compras, por esta actividad indirecta o empleo indirecto que se podría generar. Hoy por hoy nosotros tenemos en el registro en el REINFO, en el Registro Integral de Formalización Minera, tenemos 84.588 registros, ¿no? Dentro de este registro. Ahora, sí hay que precisar, son registros, ¿no? Lo que no implica que son personas. Cuando hablamos de personas, estamos hablando de 56.302. O sea, ¿por qué la diferencia? Porque efectivamente hay personas que pueden tener más de un registro, ¿no? Entonces, en este espacio tenemos 56.302 personas, entre personas naturales y personas jurídicas. Esas personas son las que están haciendo la actividad minera. Correcto. Y además ellos tienen trabajadores, digamos. Así es. Inclusive, y ahí es un detalle importante, ¿no? Porque hoy por hoy nosotros tenemos formalizados, por ejemplo, 2.081 registros o personas, ¿no? Pero esos 2.081 registros o reinfos generan beneficios o beneficiados. Y esos socios, que podríamos llamarlos así,
son más de 9.000. Entonces, al final del día, efectivamente hay un impacto positivo, no solo el reinfo que se formaliza o la persona que tiene el reinfo, sino también sus socios, asociados, sus terceros, sus trabajadores, ¿no? Entonces, el impacto es fuerte positivamente, por así decirlo, ¿no? Claro. Y sobre los temas en particular del reinfo, ¿qué va a pasar con todos estos 84.000 registros que se tienen? ¿Van a pasar a un proceso de adecuación o se va a dar por concluido, la ley da un plazo para hasta esta fecha, los que ya terminaron el plazo pasan a ese otro proceso y luego los que no pasaron, ¿qué tienen que hacer? Coméntenos. Sí, efectivamente son 84.588 registros que tenemos hoy en Reinfo. El plazo establecido por ley para el proceso de formalización es hasta el 31 de diciembre del 2024, este año. Lo que la norma propone es que haya una transitoriedad, ¿no? En cuanto se apruebe, se le da la carga de resolver los expedientes a las direcciones regionales o gobiernos o gerencias regionales. ¿Ellos ya tenían la carga actualmente? Ya la tienen, pero a veces por X razones, por presupuesto, lo que fuera, no lo concluyen. La norma establece un plazo para que concluyan. En el plazo de 90 días, si no concluyen, pasaría al Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué pasa con los formalizados? No es que el 31 de diciembre el reinfo, si bien es cierto, el reinfo está cerrado, el proceso de formalización se detiene, pero estos administrados tenemos que continuar con el proceso. Por eso es que nos damos el plazo nosotros como Estado para concluir. El problema aquí que nosotros vemos es que el reinfo como tal solo tiene dos caminos, o te formalizas o te excluyes, ¿no? A la fecha, nuestra obligación es formalizar, pero también excluir, revocar en áreas donde no están permitidas. ¿Qué va a pasar con aquellos que han sido excluidos? El proyecto de ley te permite que cualquier persona, cualquiera, pueda desarrollar pequeña minería y minería artesanal si cumple con las condiciones establecidas. Entonces ahí ya no vamos a tener, porque se va a volver un conflicto social, nuestros mineros excluidos no van a dejar de hacer actividad minera, pero tienes que darles un marco legal que les permita realizarla, si es que la van a realizar, de manera ordenada, correcta, cumpliendo los compromisos sociales, ambientales. Pero ahí lo que no, tal vez hay que explicar un poco mejor es, si terminas el proceso de formalización, pasas, digamos, ya la categoría de formalizado. Perfecto. Pero si no la pasas, ¿hay algún plazo? ¿Va a haber como alguna supervisión constante? Porque aquí uno de los problemas que hemos tenido es que el Reinfo creo que se creó en el 2012, ¿verdad? Entonces vamos 12 años en un proceso que nunca acaba y solo se extiende. Entonces, ¿cómo aseguramos de que el proceso efectivamente se pueda dar, ¿no? Bueno, a la fecha, como te comento, nosotros estamos dentro de estos dos caminos formalizando y excluyendo, ¿no? Y tenemos exclusiones importantes porque además hemos encontrado fallecidos, hemos revocado en áreas naturales protegidas. Entonces nuestros números de exclusión se han disparado, no porque sea intención del Estado excluir, sino porque tenemos que cumplir también nuestra labor de cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que el proyecto de ley busca es, si tú ya estás formalizado, está perfecto, estás formalizado. Si estás en el camino de formalización, si estás excluido, y lo que buscamos es que te adecúes a este marco legal, ¿no? Para no llegar a esa exclusión, en todo caso, tener todo un procedimiento que a la larga te excluya. Lo que proponemos es, adecúate a este marco legal, ¿quieres desarrollar pequeña minería? Estas son tus condiciones. ¿Qué queremos hacer con este proyecto de ley? Establecer condiciones claras, ¿no? Pero si no se adecúan, ahí... Es que si no se adecúan y si siguen desarrollando actividad, por ejemplo, en zonas prohibidas, ¿no? En zonas en donde no se puede, ya tiene un titular que está desarrollando actividad, ahí no puedes entrar. Si no se adecúa, lamentablemente cae o podría caer en la condición de ilegalidad. Y al ser un minero ilegal, o en todo caso, al hablar de la actividad ilegal, estamos hablando de un delito. Entonces, al final del día puede ser pasible de persecución fiscal, policial, lavado de activos y todo lo que esto conlleva. Realmente esperamos que el proyecto de ley, ustedes tienen planeado presentarlo, el ministerio tiene que presentarlo en septiembre. Correcto. Hemos tenido, hoy te quiero comentar, hemos tenido un trabajo bastante intenso de socialización de este proyecto de ley. Hemos trabajado y recogido aportes de la Sociedad Nacional de Minería, gremios mineros, DREM. Al final del día hemos recogido aportes que están estandarizados en matrices, con todo de video, y nuestro trabajo es cumplir a septiembre con presentar este proyecto. ¿Y tal vez en octubre podría ser en el Congreso?
de nuestra parte, nuestro compromiso es correr, ese es el objetivo, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido Mayra Figueroa, directora general de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, comentándonos acerca del proyecto de ley para la minería, pequeña minería y minería artesanal. Ministerio de Energía y Minas. Ponle punche y ganamos todos, Perú.